Pues arde Guerrero. Guerrero el día de ayer y hoy ha sido nota. Hoy fueron liberadas estas 13 personas, pero a cambio les dieron, parece, no solamente impunidad, sino todo lo que pedían estos manifestantes que ayer y las primeras horas de este día bloquearon la autopista del Sol. Esra Chabot, Esra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ricardo, ¿Bien? pues preocupante lo que hemos visto porque se secuestra personas y no hay mayor consecuencia, no hay mayor castigo, hay impunidad para quienes cometen este delito. Se roba un camión blindado de la policía y con el mismo camión se irrumpe de manera violenta en el Congreso Estatal y no parece pasar mucho, pasar nada. Y ahora vemos a la alcaldesa de Chilpancingo sentada a la mesa con un presunto criminal, con el presunto líder de los Ardillos. ¿Cómo ves? Sí, no hay que perder de vista que todos estos datos que mencionaste son como las ronchas del sarampión, ¿no? Son las manifestaciones de una enfermedad mucho más profunda. Y sí tendríamos que preguntarnos cuál es esa enfermedad que está enfrentando Guerrero. Porque ciertamente la criminalidad, particularmente a partir de la llegada de la gobernadora, no ha hecho más que crecer. O sea, sí estamos observando a distintos grupos disputando el territorio, pero siempre era un territorio que no se mostraba de esta manera. En Acapulco sí, pero no en Chilpancingo. Entonces, mi sensación es que en realidad esta enfermedad está ya ocupando el epicentro del poder político. Y es muy difícil suponer que la alcaldesa, Otilia Hernández, en efecto, se puede sentar con los líderes de estas organizaciones criminales, de estas empresas criminales, cuando sabemos que es una mujer que está vinculada a quien hoy gobierna el Estado. Entonces, el tema es muy delicado, porque no es una mujer que no se dio cuenta con quién estaba echándose un café, el pan y la sal, ¿no? Si estás hablando de una pieza clave, porque lo es, de la nueva coalición gobernante en la entidad. Y desde luego, pues tienes del otro lado la revancha de estos líderes de transportistas que están vinculados a Proceso. A mí sí me llama la atención, tengo que decirlo, Manuel, que están vinculados por los delitos que normalmente utiliza la policía para sembrarles evidencia que les permita pues, meterlos al bote. O sea, yo cada que veo que alguien lo agarraron porque estaba en posesión de droga y de armas, ese es un paquetito que te venden en el mercado justamente para que puedas detener a la gente. Tenemos ahí guardado en lo que estamos investigando y construyendo una acusación más robusta. ¿Cuál es esa acusación más robusta? ¿A qué grupo pertenecen? Sí estamos enfrentando una cosa muy seria en Guerrero. Ahora veíamos a la alcaldesa no solamente sentada a la mesa con este presunto líder de los Ardillos, este grupo criminal del estado de Guerrero, sino además criticando la estrategia de seguridad del gobierno federal y criticando el actuar de las instituciones de seguridad. ¿Para quién trabaja? Preguntábamos al inicio del programa la alcaldesa en Chilpancingo. Ella decía que podrá pecar de ingenua o ser demasiado inocente, pero no es maliciosa. Creo que eso ya a estas alturas está en tela de juicio. ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? Que es ya lo de menos, ¿no? Y que decía, claro, ellos se sienten, ¿no?, con toda la libertad de hacer lo que quieran y yo estoy, pues casi decía, pintada aquí y yo no estoy pintada. Pero a ver, déjame ir un poquito más atrás y me decían hace ratito que en política lo que vemos con una crisis es un problema y que todo lo demás es consecuencia de no haber atendido el primer problema y que el primer problema evidentemente lo vimos cuando pues pones a un presunto violador de candidato de al menos 6 niñas, presunto violador, él lo bajan en el trife porque no reportó los gastos de campaña y en Morena dicen, bueno, pues aquí tenemos, para no quedarnos mal con este señor, ponemos a su hija no tiene el bagaje y no tiene que ver con que sea mujer o no sea mujer, tiene que ver que no tenía la experiencia suficiente para tener el puesto de gobernadora. Y como dijo ahorita Ricardo Rafael, hemos visto cómo ha venido increciendo todos los días la inseguridad. Vimos ya también en donde el crimen organizado decide a cómo deben de vender el pollo. Lo que bueno, vimos lo decía Ricardo, lo hemos visto en Acapulco desde hace muchos años, más de una década. No lo habíamos visto con esta intensidad en Chilpancingo. No lo habíamos visto con esta intensidad. Y decían porque Guerrero está descompuesto hace mucho tiempo. Pero o sea, no es un asunto de un año para acá, ni de 3 años, ni de 6 años. Guerrero lleva descompuesto mucho tiempo. Hemos visto lo que ha ocurrido en Iguala, hemos visto lo que ha ocurrido en la Tierra Caliente, en muchos otros lugares.
pero lo de Chilpancingo, miles de personas manifestándose, bloqueando la autopista del Sol e irrumpiendo como irrumpieron y retando como retaron a la autoridad, eso no lo habíamos visto. Eso jamás lo habíamos visto. Y ojo, ahí decían en la mañanera, bueno, pero no es en todo el estado, pero es en la capital. Es en donde es la sede de los poderes. O sea, es sumamente grave. Y lo que vimos de la gobernadora, que no la hemos visto, que dicen que el que gobierna es su papá, pero pues ya estamos viendo cómo están gobernando. La gobernadora solamente ayer salió con un tuit, y la alcaldesa que salió en la mañana a decir que, claro, que ahora ya le están echando a ella. Pues no, o sea, lo que es lo que no se puede negar con palabras es lo que hemos estado viendo y lo que ha venido sucediendo. Y dicen todos los empresarios, oigan, ojo, la Coparmex estaba diciendo, la mayoría de los negocios de ahí son pymes, pequeñas y medianas empresas, y todo se cerró. Desde el fin de semana está todo cerrado. Ni clases hubo. Eso. A ver, yo creo que esto tiene que ver primero con algo a nivel nacional. O sea, hay que irse ahora sí a lo macro, ¿no? El tema a nivel nacional se está descomponiendo desde hace mucho tiempo. De repente aquellos que pues pactan o negocian o tienen la responsabilidad de manejar lo que sería la seguridad en la Secretaría de Gobernación, pues se fueron de campaña. Y quien llegó, pues seguramente está diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? Pero eso pasó hace 3 semanas. Sí, pero todo lo que es una red, digamos, de lo que podrías llamar el control político o la negociación con crimen organizado o los crímenes organizados, por llamarlos de alguna forma, de repente se te empiezan a tronar por todos lados. Ya teníamos el deterioro. Entras en un proceso de fin de sexenio, entras en un proceso de dejar el poder, por un lado, y esto se te empieza a desmadejar, desgraciadamente, en muchos estados de la República. Guerrero es un estado con tradición de ingobernabilidad, desde la presencia de narcotráfico, de guerrilla, etcétera. Es un espacio en donde la posibilidad de tener tranquilidad tiene que ver con la habilidad del gobernante en funciones de poder llegar y mantener acuerdos políticos que no te doblen, o por lo menos que no te exhiban como el empleado de los señores del crimen organizado. Y creo que en este momento este equilibrio terminó rompiéndose. Y cuando ves la escena de la alcaldesa de Chilpancingo, pues lo que estás viendo es básicamente la cogobernabilidad que tiene esta ciudad y en general el Estado con el tema de crimen organizado. Lo que pasa es que no es un agente ni confiable, vamos, el crimen organizado es crimen, y es violencia, y es asesinato, y es disputa de territorios, y bueno, pues finalmente es la desaparición del Estado, no del Estado de Guerrero, del Estado de Derecho, a manos de lo que podemos considerar en este momento como estos criminales que a nivel nacional han tomado el poder en algunas entidades, y Guerrero es una de ellas, sin duda alguna. Sí, a ver, dice bien Ezra, y lo tocaba Lourdes, hay una descomposición general. Entonces, es muy complicado en un análisis tan rápido ver qué es lo que realmente está pasando en Michoacán, o qué es lo que realmente está pasando en Tamaulipas, o por qué estamos viendo incluso ahora esto de Apatzingán, el uso de drones ya para entrar en una fase de guerra. Pero sí hay una constante que nada más no queremos aceptar. En México hay un conflicto armado interno. O sea, la movilización de elementos armados que no pertenecen formalmente a las instituciones gubernamentales es altísima. Hablábamos de 500,000 de personas movilizadas, y cuando digo hablábamos, era cifra del ejército, hacia mediados del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo me pregunto, Manuel, ¿cuántas son las personas hoy movilizadas entrando en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz? Y en efecto, decía Luis hace un momento, y escuchamos la voz oficial diciendo, no, son hechos aislados. No, tenemos un conflicto armado interno. Y claro, hay algunos que vivimos en zonas privilegiadas del país donde ese conflicto no nos toca, porque las empresas criminales han tomado la decisión de esos lugares mantenerlos pero ya no son hechos aislados, dices. Yo lo que diría es, ese conflicto armado interno no se está resolviendo
por los gobiernos locales actuales. Y sí me parece que el caso de Guerrero, aunque tú lo decías muy bien hace un momento, tradicionalmente está descompuesto, no, yo no lo había visto así de descompuesto. Es decir, cuando uno ve los reportes de lo que está pasando en Puerto Escondido y cómo en efecto en la costa de Guerrero, particularmente en la zona turística, ya es el crimen organizado el que está presente y además ostensiblemente en todos los lugares. Cuando en efecto tú ves un repliegue de todas las fuerzas, cuando tienes a la presidenta municipal sentándose con los ardillos, o tienes a los hermanos Olascuaga, al Pez y al Fresa, controlando una buena parte de la frontera con el Estado de México y Guerrero, dices, aquí hay un asunto mucho más serio. Y termino preguntándome, ¿este conflicto armado interno es solamente un asunto entre criminales? ¿O hay no solamente una mala administración, una complicidad enorme por quienes hoy están gobernando? Y no hablo de Belén Salgado porque ella no gobierna, porque gobiernan sus familiares. Tú estás citando al papá, es que no es el peor. Del círculo familiar hay gente que está metida en estos arreglos y que va a acabar siendo la bomba para Guerrero. Y es muy tenue la línea entre autoridad y crimen. Sí, pero lo que decía Ricardo es importante, esto del conflicto armado, cuando tú dices el país está armado, lo que tienes no está armado en un modelo, digamos, de un ejército contrario al orden que se esté movilizando. Lo que tienes son una gran cantidad de focos de insurrección, llamémosle así, vinculado a narcotráfico, vinculado a disputas territoriales, vinculado a distintos grupos que tienen las armas en la mano y que se enfrentan a ¿quiénes? Se enfrentan a una estrategia de Guardia Nacional, de militarización, ante la cual pues lo que nos queda claro es que como estrategia no le funciona, porque uno diría, bueno, pues un despliegue como el que se tiene en el país con respecto a Guardia Nacional y a otras, digamos, básicamente a ellas, pues sería como un elemento como para disuadir o tener la capacidad de disuadir a estos grupos armados que pues, son heterogéneos, cada quien juega por un lado, cada uno tiene intereses diversos, pero por el contrario, la presencia y el despliegue de Guardia Nacional no te ha permitido ni reducirlos, ni controlarlos, ni negociar con ellos, que sería la otra parte, como la estrategia del gobierno plantea, ¿no? Y en ese sentido creo que esta combinación de fin de sexenio, lucha electoral, etcétera, salida del secretario de Gobernación, es la combinación, es la bomba que se está creando en un momento en donde lo que me resulta más preocupante es qué va a pasar en el año electoral, porque ahí es donde la disputa va a tener su nivel más alto y más complicado para las autoridades. Lo que tienes que son las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, porque hay gobiernos que no le han invertido un peso, le han invertido muy mal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, ni se diga la profesionalización. Quitaron el dinero, quitaron los fondos a todos. Y fueron a pedir a Palacio Nacional más dinero y no se los dieron. Pero a ver, pero aún así hay casos exitosos. A ver, Yucatán, por ejemplo. Ahí está Yucatán y tienes Coahuila y tienes muchos estados. Por eso no estamos hablando que la estrategia así tal cual. La Ciudad de México incluso. De abrazos, no balazos. Estamos hablando que hay ciertas entidades en donde está mucho peor que las otras. Y tiene que ver pues, con justamente quiénes están gobernando. Y decía Germán Martínez, el senador hoy ya independiente, decía claramente, lo que estamos viendo es que el crimen organizado, los delincuentes ya no tienen miedo de salir, los que tenemos miedo de salir somos la población, y en parte tiene mucha razón en muchos lugares. Pero, como insisto, eso es nuevo. Y es que luego algunos hablan con una ligereza como si ellos no tuvieran un tramo de responsabilidad en lo que dicen. Esto lo que nunca habías visto, lo que hoy estamos viendo. O sea, estás atacando... Vivimos en el país de los nuncas, porque nunca habíamos visto grandes sí tenía una diferencia. Sí tenía una diferencia. A ver, en la época de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tú tenías crimen organizado. Hoy tenemos algo peor, mucho peor que el crimen organizado, que es el crimen desorganizado. Y sí, parte de la violencia que estamos viendo es esta enorme fragmentación y descomposición de grupos que están desesperadamente tratando de guardar su territorio y lograr acuerdos que no se están gestionando de ninguna manera. O sea, el abrazos, no balazos, ha sido en realidad, lo voy a decir en francés, el laissez-faire, dejar hacer, y ese dejar hacer ha llevado a esta circunstancia. Y sí, yo la pregunta que me hago y es, ¿y en dónde está el ejército? Y te voy a contar dónde está. El ejército está en la cárcel.
el comandante del batallón 41 del Chilpancingo acaba siendo el principal responsable de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Lo acaban de encerrar. O sea, ya ni el ejército es garantía de orden en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Una fragmentación de la criminalidad. Pero si los criminales son los que testifican y meten a los militares al bote, imagínate más el mecanismo con el que funcionan. Y yo creo que esto es importante decirlo. Finalmente... ¿Tú crees que el del 41 está ahí por...? No lo sé. No, te voy a decir, perdón. Es que se me va a acabar el tiempo, perdón. Para la próxima. Pero es que te metes a la que le toca ver a mí. Bueno, siempre te metes, pero no, por favor. Ahí está, ya te doy tu espacio. Aquí hay el que se pone vivo, ándale. Rápido. Está en la cárcel por las escuchas que tienen los Blackberries que entregaron desde Washington. Eso sí. Esa es la razón por la que está en la cárcel. Y los criminales son los que testifican. Pero en fin, bueno, así funciona este país. Y mientras todo el mundo entretenido en la grilla. Crimen organizado como factor fundamental para la elección presidencial. Y ese es el tema. Ese es el punto Z. Perdón. Todo el mundo mientras en la grilla, cada quien en su proceso interno y en la búsqueda de sus candidatos a la presidencia. Y ojo, mientras estaba Adán Augusto, teníamos gobernación. Te gustara o no lo que hacía, el señor hacía su trabajo. Había y hoy no tenemos absolutamente nada. Y no hay que dejarlo pasar. La foto de cierre. Tienes a la presidenta municipal de Tepic renunciando para unirse a la campaña Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo un periodista asesinado y 2 secuestrados. Así está Tepic con la presidenta municipal volando. Hay prioridades. Y así va a estar la elección presidencial. Gracias, Ezra, Lourdes, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta mañana. Pásenla bien.